Con mi madre, a mí me dejó bastante marcado, y esta película es del año 82, justo después de ese 23F que yo viví con bastante intensidad aquí en España. La vi justamente después de lo que fue mi primera introducción consciente como niño a lo que es un golpe de Estado, a lo que es el miedo a una dictadura, a lo que es o lo que significa la pérdida de derechos individuales, lo que significa crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad, lo que significa indefensión absoluta. Y pues fue mi primera introducción también a lo que es la tiranía, es decir, el resumen de todo lo que hemos hablado antes. Es una tiranía con mayúsculas. Pues en la época de los 50, los 60 y los 70 han venido marcados por una política agresiva de expansión de los Estados Unidos, una política de explotación y dominación sobre los recursos de los países sudamericanos, y todo ello, evidentemente, dentro del marco de la Guerra Fría. O al menos esa era la excusa. Al operativo diseñado por la CIA y al Departamento de Estado norteamericano se lo denominó Operación Cóndor, y eso también está ligado con lo que vamos a hablar hoy. Y señor, esto es como de película, pero real como la vida misma. Es tu primera lección de imperialismo, mi primera lección de imperialismo en acción y sus consecuencias sobre la población inocente de un país. Primero pues fueron Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y, como no, Paraguay. Todos estos países sufrieron la intervención en sus asuntos internos por parte de la CIA, con la instauración de regímenes dictatoriales brutales, que algunos de ellos han pues perdurado hasta nuestros días. Este pasado lunes 4 de febrero me llevé otro shock, como cuando vi la película de Missing, y esta vez no era una película, esta vez era la puñetera realidad. Y la realidad es dura, y más para los que somos conscientes de cómo estamos siendo golpeados por esos mismos intereses que antes han diseñado esas dictaduras, esos mismos intereses que se disfrazan con caretas de demócratas aquí en España, o de democracias aquí en España, y que nos dirigen hacia una dictadura tecnócrata, por ejemplo, en este país. Esos intereses en Sudamérica no necesitan llevar careta. Son los mismos torturadores de Cóndor, no juzgados, y sus hijos, los que campan todavía a sus anchas y quieren seguir ejercitando el poder. Siguen aplastando a sus conciudadanos sin pudor alguno, y en Paraguay una reforma que podría haber beneficiado a los campesinos, a la gente que vive en extrema pobreza, ha sido abortada siguiendo, una vez más, las tácticas de Cóndor. Una vez más, la injusticia, la traición, la falta de escrúpulos y la codicia se unen para, mediante una operación de falsa bandera, privar a un pueblo de su soberanía y devolverlo a las cavernas. Hoy hablamos de Paraguay. ¿Y a quién tenemos aquí para hablaros de Paraguay? Bueno, pues os voy a ir presentando. Voy a ir de izquierda a derecha o de mi izquierda a derecha. Pues por ahora tenemos a 3 personas, aunque nos falta una más. Pero bueno, os voy presentando. Tenemos a Carmen González, ¿no? Que es del colectivo. A ver, cuéntame. Hola, buenos días. A ver si me he equivocado yo con los nombres aquí que me habéis mandado. Bueno, en realidad Carmen no ha podido estar con nosotros, no. Bueno, ya te contaré luego. Vale. Bueno, okay. Yo soy Leticia, entonces vale. sí. Pues Leticia Molinas, ¿no? Molinas, vale, sí. Que eres del colectivo Paraguay Resiste Madrid, ¿verdad? Así es. Vale, genial. Bueno, tenemos también a Clara Peralta, que también es del colectivo Paraguay Resiste Madrid. Hola, muy buenas, Clara, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sí. Muy buenas. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. También formo parte. Bueno, y tenemos también a Aitor Martínez. Él es abogado y es el investigador de la matanza de a ver si lo pronuncio bien, porque la verdad que esto no se me da muy. Era una especie de
Curuguatú. Es como una especie de T, ¿no? El I este, ¿no? Sí, es como muy nasal. Muy nasal, sí, vale. Una I gutural, ¿no? Sí, típica del idioma guaraní. Del guaraní. Yo igual también te cuento que tampoco soy capaz de pronunciarlo, ¿eh? Llevo ya tiempo intentándolo. Bueno, ella pues, seguro que lo pronuncian mejor que yo. Curuguatín. Entonces, Curuguatín. Bueno, vamos a ver si al final del programa lo sacamos adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Aitor, también por estar con nosotros. Y bueno, pues por explicarnos lo que nos vais a explicar. El lunes 4 hicisteis una presentación en el Ateneo, ¿verdad? Donde leísteis aquí un manifiesto al concluir el acto, que leía así, de Paraguay Resiste Madrid. Decía: al concluir la conferencia se leyó el siguiente manifiesto, esto es lo que yo he sacado, el 4 de febrero, y decía así: paraguayos y paraguayas, conjuntamente con individualidades y organizaciones internacionales, reunidos en la conferencia En el País del Olvido, en la ciudad de Madrid, el día 4 de febrero manifestaron lo siguiente: nuestra preocupación con respecto a la situación de campesinos y campesinas detenidas e imputadas por la causa conocida como la masacre de Curuguatú, ocurrida el pasado 15 de junio del 2012, donde perdieron la vida 17 compatriotas, 6 policías y 11 campesinos. Observamos serias irregularidades en el desarrollo investigativo. Consideramos necesaria una investigación profunda e imparcial de lo ocurrido, de manera a dilucidar la muerte tanto de los efectivos policiales, así como la denuncia de las ejecuciones extrajudiciales de campesinos que se habrían llevado a cabo y que no son objeto de estudio por parte del Ministerio Público. Condenaban la manipulación política y condenan la manipulación política y mediática de la causa, que oscurece y pone en riesgo la misma, obstaculizando e impidiendo el conocimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, negándoles el acceso pleno a la justicia. Nos solidarizamos con todos los y las afectados y afectadas por el caso de la masacre y con sus familias. Manifestamos nuestro compromiso para con los mismos y continuaremos observando y exigiendo justicia social en el Paraguay, por un Paraguay mejor. Bueno, pues así leía el manifiesto de conclusión del acto. Y si os digo la verdad, ¿qué narices ha pasado en Paraguay? Porque aquí en España realmente de poco nos hemos enterado. ¿Quién empieza contándome algo de qué es lo que ha pasado últimamente en Paraguay? Leticia, mismamente. Bueno, sí. Mira, el 15 de junio de 2012, en el departamento de Canindeyú, al noreste de la capital de Paraguay, Asunción, unos 60 campesinos instalados en tierras fiscales o tierras del Estado son rodeados por efectivos policiales, ¿verdad? En un lugar denominado Marinacue. La orden judicial señalaba la realización de un allanamiento en busca de armas y otros materiales que fueran o pudieran ser peligrosos y que se encontraron en manos de campesinos los campesinos sin tierra, ¿verdad? A pesar de esa orden, la Policía Nacional tenía la intención de desalojar a las familias debido a que el ex senador político colorado y amigo del exiliado dictador militar paraguayo Alfredo Stroessner se apropió de esas tierras de manera irregular, ¿verdad? Sí. Lo que parecía un simple procedimiento fue subiendo de tensión, produciéndose una matanza. Han muerto 17 paraguayos, 11 de ellos campesinos y 6 policías. Sin que las circunstancias a casi 8 o 9 meses sean conocidas, existiendo un claro empeño de los organismos judiciales de encubrir la verdad ocurrido, ¿verdad? La muerte de los compatriotas fue tomada como una razón, una excusa para realizar un juicio político y sacar a un gobierno democráticamente electo o a un presidente democráticamente electo. Y nada, Curuguatú es, la punta del ovillo de una serie de violaciones, de los derechos humanos, siendo principalmente vulnerado el derecho a la vida. Nos gustaría
que la gente, que la comunidad internacional se interesara por este asunto, porque es muy grave lo que está pasando. O sea que básicamente, y aquí de eso conocemos bastante y hemos hablado bastante en este programa, aunque vosotros no lo habéis escuchado, pero aquí hemos hablado de cómo se utiliza un supuesto, ¿no? de inconstitucionalidad máxima, es decir, cómo se crean situaciones, en este caso, bueno, pues la ocupación de unas tierras ha servido como excusa para escalar, ¿no? ese acontecimiento y de ahí bueno, pues propiciar en realidad lo que ha sido al final un golpe de Estado institucional, ¿no? O sea que lo que ha pasado entonces en Paraguay ha sido básicamente que gente a la cual se le está quitando las tierras, básicamente hay unos terratenientes que están apoderándose sin título de unas tierras, ellos dicen que tienen títulos pero no es verdad, y entonces bueno, pues la gente que vive de esas tierras o que necesita tierras para vivir, los campesinos, ocupan, entre comillas, porque esas tierras son públicas, no tienen propietario, ocupan unas tierras que es algo ya generalizado, es decir, se viene ¿no? haciendo ya desde hace tiempo para poder vivir, y en este caso se aprovecha, ¿no? Se producen en ese desalojo de esas tierras, se producen unos disparos, empiezan allí a morir policías y campesinos, y se ha utilizado este desalojo de las tierras, esta violencia que ha surgido, para justificar que el presidente que estaba, ¿no? Que estaba para destituir al presidente sí, que había propuesto una reforma agraria que evidentemente no estaba gustando a esos terratenientes. Bueno. O sea, que volvemos un poco a los años, bueno, estos años 60, 70, con aquella empresa, ¿no? de frutas, por ejemplo, la empresa de frutas que estaba americana, ¿no? La Fruit Company que estaba en Sudamérica y en Centroamérica. Volvemos un poco a la misma historia, ¿no? En este caso, los americanos no se sabe muy bien dónde están, pero sí que hay unos herederos, ¿no? de esa dictadura instalada por los americanos que siguen utilizando la violencia para justificar los cambios políticos y la represión a los ciudadanos, ¿no? Así mismo es, ¿verdad? Oye, comentarme una cosita, porque luego Aitor puede entrar mucho más en lo que son los detalles, ¿no? de todo lo que está haciendo este juicio. Pero, Clara, cuéntame tú un poquito, por ejemplo, para que la gente entienda qué es lo que ha pasado, cuéntame un poquito cómo es la sociedad paraguaya, bueno, un poquito cómo se divide esa sociedad y de qué vive básicamente un paraguayo. ¿Hay clase media? ¿No la hay? Cuéntanos un poquitito, así en pinceladas, ¿no? Bueno, sí, antes yo llevo viviendo 10 años aquí en España. Ajá. Antes sí se podía decir que había una clase media, ahora a lo mejor está un poco más dividida entre los más poderosos y el resto de la población, ¿no? Lo que ocurre en Paraguay es que existe muchísimo clasismo, muchísimo. Sobre todo con los campesinos, con los indígenas, se le tiene totalmente marginados. Los mismos que nos consideramos paraguayos, no consideramos a ellos paraguayos. Entonces, toda esto se ve en la sociedad, esto se ve en la gente no reacciona, no sé, a lo mejor yo también porque estoy aquí fuera es que veo esa situación, ¿no? que no Desde luego no vosotros... nos consideramos ni siquiera hermanos. Claro. O sea, ¿y tú te identificas, os identificáis, tú por ejemplo, Leticia, también, os identificáis con esa forma de ver la sociedad? Es decir, tú por ejemplo, bueno, tendréis amigos que viven allí evidentemente y familiares en Paraguay. La gente cuando habla de esos indígenas, cuando habla de esos paraguayos, ¿no? Que de etnia diferente a la que sería, bueno, la europea, ¿no? Que vino a colonizar Sudamérica o en este caso Paraguay, también, o sea, ¿realmente tú lo ves de la misma forma o no? ¿O os identificáis más con esa gente? Mira, lo que pasa principalmente en Paraguay es que la prensa se ha encargado de criminalizar a esa gente, de criminalizar a la lucha social, a los campesinos, a los indígenas. Entonces, digamos, los que tienen acceso a esa prensa absorben eso. Principalmente, el diario ABC Color es la prensa de la oligarquía, ¿verdad? Entonces, lo que dice en Paraguay, lo que dice ABC es como quien dice va a misa, ¿verdad? Si ABC dice, quiere decir que es así. Y si ABC dice
que los campesinos son criminales, pues lo son. Ajá. O sea que nadie pone lugar a dudas para... sí, nadie pone en duda la versión que está contando exactamente. el ABC Entonces, muchas veces eso es lo que acarrea ese tipo de situación entre la sociedad. Entonces, se va dividiendo, ¿verdad? Está el sector que lucha por esa gente, que intenta ayudar, pero sabemos que la información está... es parcial, ¿no? Bueno, la información la tiene el que tiene el poder, ¿verdad? Claro. Entonces cuesta que la ciudadanía en general se pueda enterar de lo que realmente está pasando. Oye, pues entonces, contarme, para ir ya entrando en vereda y para ir a ese supuesto, ¿no?, que se ha creado de inconstitucionalidad máximo, ¿quién estaba de presidente en el momento en que se produce este desalojo y la matanza? ¿Y qué políticas estaba llevando a cabo? Bueno, de presidente estaba Fernando Lugo. Fernando Lugo, digamos, por primera vez en Paraguay había un presidente que después de como 100 años, ¿verdad?, gobernara el Partido Colorado, el partido de la oligarquía. Entonces, Fernando Lugo es un presidente que salió de un ex cura, ¿verdad?, un ex cura rojo, digamos, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, producía mucha roncha en cierto sector, ¿verdad? Conste que él era bastante light, por decirlo de alguna forma, incluso hizo varias concesiones con sus adversarios, digamos. O sea, nosotros también somos bastante críticos con él porque creemos que no estuvo a la altura. Pero, en fin, era lo mejorcito que tuvimos en años. Y teníamos la esperanza de que fuese, digamos, la transición, que a partir de ahí se generaran otro tipo de políticas en Paraguay, ¿verdad? Y entonces pasa que se... empieza a producir este cambio, ¿no? Se empiezan a hacer leyes, o esa reforma agraria. Exactamente. Y al mismo tiempo, paralelamente, los campesinos, los indígenas de Paraguay, llevaban ya además también años tomando tierras. Es que no me gusta utilizar esa palabra, ¿no? Pero accediendo a las tierras que supuestamente eran públicas y cultivando, en fin, haciendo su vida allí, ¿no? Bueno, sí, en realidad las tierras donde estaba, las tierras de Curuguatú eran tierras del Estado, pero en este caso el terrateniente reclamó como suyas, ¿verdad? Al final él era el invasor. Claro, pero quiero decirte, en este caso pero luego en general esto no era el primer desalojo que se producía. Quiero decirte que ya hay, ¿no?, una tendencia general de la sociedad indígena, en este caso, o campesina, que no tiene por qué ser tampoco indígena, a acceder a diferentes tierras en diferentes zonas de Paraguay para poder comer, poder cultivar y poder comer, ¿no? Exactamente. La lucha de la tierra es una lucha que llevamos de siempre. Siempre el problema de las tierras fue el problema principal, ¿verdad?, del campesino, y siempre fueron desplazados, ¿verdad?, de cualquier forma, ¿verdad? A través de, por ejemplo, los cultivos de soja que están abarcando gran parte del territorio paraguayo, ¿verdad? Se generan grandes desplazamientos de comunidades indígenas y campesinas, ¿verdad? Son despojados de sus tierras y eso genera estos conflictos, ¿verdad? Con esto, entonces, ¿la soja tiene que ver algo con esto? ¿Tiene que ver, por ejemplo, también Brasil? ¿Tiene que ver, por ejemplo, terratenientes que quieren entonces que están usurpando esas tierras para cultivar lo que a ellos les interesa, ganar dinero? ¿Me estás comentando? Y por supuesto, ¿verdad? Está el agronegocio de por medio, ¿verdad? La Monsanto, están liberalizando las semillas transgénicas de maíz, por ejemplo, que anteriormente todavía en el gobierno de Lugo teníamos la soja, por supuesto, ¿verdad? Pero el maíz transgénico todavía no estaba liberalizado, y a partir de
apenas se realiza el golpe de Estado, estos empiezan a firmar contratos para poder cultivarlo en Paraguay. Entonces, nosotros creemos que las multinacionales también están detrás del golpe de Estado parlamentario que hubo en Paraguay, ¿verdad? O sea que tenemos dos intereses en conflicto, una gente en medio. Tenemos por un lado terratenientes que dicen que ocupan, que dicen que tienen tierras, que se inventan los títulos. Tenemos por otro lado un presidente que llega nuevo y parece que se les opone, ¿no? Con una nueva reforma agraria y con políticas un poco más sociales. Claro. Y entre medias entonces está esa población indígena o esa población campesina que necesita comer, ocupa tierras y se produce la matanza de Curuguato. Y ahí entonces aparece Aitor, que hasta ahora todavía no ha hablado. ¿Tú cómo te ves envuelto en todo esto entre medias? Yo llegué a Paraguay en el año 2008 la primera vez. Me destinaron allí en la embajada española y justo llegué cuando había asumido Lugo la presidencia. Como bien decía Leticia, el siglo XX ha sido monocolor del Partido Colorado, tanto en sistemas de fraude electoral como en sistemas dictatoriales a través del exdictador Stroessner. Y Lugo llegó con un programa reformista. Lugo era un líder social que había nacido en el departamento de San Pedro, uno de los departamentos más pobres de Paraguay, y su discurso de cambio radical del país no gustaba nunca y ni nunca gustó a la oligarquía. Lugo tenía dos políticas fundamentales. La primera era una ley del IRP. O sea, te parecerá extraño que Paraguay no tenga un impuesto a la renta de las personas. No lo tiene. Tanto las rentas de trabajo como las rentas de capital quedan en exclusividad en las manos de los que reciben esos beneficios, por lo cual la capacidad de hacer una redistribución de la riqueza a través de políticas públicas de sanidad, políticas públicas educativas, es imposible, ya que el Estado se nutre del poquito IVA que recauda, porque hay un gran fraude en IVA, y de los poquitos impuestos aduaneros que tiene el país. Y su segunda política estrella era la reforma agraria. Después de cuatro años en el poder, casi 4 años, no había podido pasar ninguna de esas políticas porque tenía un bloqueo constante del poder legislativo que estaba controlado por estas oligarquías, centradas sobre todo en el Partido Colorado, pero también en el Partido Liberal, que lo había upado al poder porque era uno de los socios de la coalición, aunque después, a última hora, terminó traicionándolo y votando en contra en el juicio político para su destitución. Entonces Lugo lo que era un outsider, que se llama en política, una persona que está fuera del sistema y quiere cambiarlo desde dentro. Claro. Y evidentemente el propio sistema acabó con él. El golpe a Lugo yo lo enmarco en una nueva dinámica regional. Como bien comentabas, los anteriores golpes de Estado que se daban en la región, por ejemplo, los que empezaron a darse después de la Segunda Guerra Mundial, Perón, Vargas, los que vinieron después en los años 70, 80, en la dictadura militar argentina, Videla, Pinochet, y ahora viene una tercera ola que comienza con Honduras, que son golpes soft, que se llama soft power, ¿no? El profesor Joseph Nye de la Universidad de Harvard divide lo que era el hard power del siglo pasado y el soft power. Las élites ya no necesitan el militarismo para controlar. Efectivamente. El episodio, por ejemplo, de Bolivia o el episodio de Ecuador son otros 2 intentos de golpe de Estado que fueron evitados gracias a la intervención de UNASUR, y ahora el episodio de Paraguay. Son golpes que se caracterizan por estar sobre todo dirigidos o teledirigidos por las élites de esos países y sobre todo atacando siempre a los nuevos líderes llamados del socialismo del siglo XXI, que su misión fundamental es hacer una distribución de la riqueza en la región más desigual del mundo, porque Sudamérica no es una región pobre. Sudamérica tiene un crecimiento, algunos países crecen al 9%, otros al 6%. Ya quisiéramos nosotros en Europa estar creciendo con esos ratios. Pero sigue siendo la región más desigual del mundo. Crece y aumenta la desigualdad. Entonces estos líderes han llegado con un discurso redistributivo que daña mucho y afecta mucho a las élites de esos países. Y Fernando Lugo, desde que yo llegué allí en el año 2008, siempre estuvo en el punto de mira. Yo recuerdo que la primera vez que llegué a la embajada, uno de los primeros temas que tratamos fue una propuesta de un militar venido a la política, que en estos días también ha vuelto a sonar, desgraciadamente, que hablaba de una intervención militar. Y claro, yo no podía dar crédito a que en pleno siglo XXI tuviéramos que estar una embajada española en un país latinoamericano diciendo sobre un posible golpe de Estado. Siempre estuvo en el punto de mira. Claro. De hecho, se intentó el juicio político por 80.000 historias diferentes, entre ellas por aquel episodio de sus hijos no reconocidos, que son temas que en el ámbito de la moral privada, bueno, pues cada uno puede evaluarlos, pero en principio la figura del juicio político en un sistema presidencialista como el paraguayo
es para en el caso en el que el presidente comete algún tipo de actividad delictiva. Por ejemplo, Clinton se le hizo el famoso impeachment, que es una figura de juicio política, por haber cometido perjurio. Ajá. O el propio Collor de Mello por casos de corrupción en Brasil. Pero Lugo, en principio, no había cometido ninguna irregularidad. ¿Qué pasó? Que Lugo advirtió que antes de irse del poder y antes de que terminara su mandato iba a terminar por hacer la reforma agraria. ¿Cómo lo iba a hacer? La reforma agraria en Paraguay estaba costando sobre todo por la imposibilidad de expropiar tierras. Los commodities de la soja estaban altísimos por la exportación a China y no podía llevar a cabo expropiaciones. Pero en Paraguay existe lo que se llaman tierras malavidas, que son del orden de 7 millones de hectáreas que repartió el estronismo entre sus amigos y que no cuentan con títulos de propiedad. Entonces Lugo quería empezar procesos judiciales para recuperar esas tierras. Ajá. La gran mayoría eran invasiones de terratenientes del coloradismo y de la antigua oligarquía militar. Y ahí Lugo, a través del INDER, el Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra, empezó procesos judiciales y entonces se comenzaron a alarmar los terratenientes. De hecho, en los editoriales de los grandes periódicos se llamaba abiertamente a un golpe militar o incluso a un golpe constitucional, como fue al final y como terminó por darse. Y el golpe, pues lo de Curuguatí, un hecho que todavía no se sabe bien cómo sucedió, de dónde vinieron los disparos. Esa mañana del 15 de junio, una supuesta orden de desalojo que nunca existió, una fiscal en connivencia con el terrateniente de la zona va a desalojar un predio que era del INDER y que ya le había advertido el INDER que tenía permiso esos campesinos para estar ahí. Se producen unos muertos y al momento el Partido Colorado y el Partido Liberal pactan sacar a Lugo del poder. El día 21 se hace la acusación contra Lugo. Se le dan 6 horas para preparar su defensa y en solo 2 horas se le destituye. Si, por ejemplo, tú mañana te saltas un semáforo en tu procedimiento administrativo, que ni siquiera un procedimiento judicial, tendrás 15 días para hacer alegaciones. Uh-huh. Son tus mínimas garantías y de defensa. Claro. A un presidente de una república se le dejaron 6 horas para defenderse. Pero fíjate lo rocambolesco que fue, que era la cumbre de Río, por aquel entonces, y los 12 ministros de UNASUR, ministros de Asuntos Exteriores de UNASUR, Argentina, países como Colombia, que no se caracterizan por ser del socialismo del siglo XXI, países como Chile, se personaron, todos fueron en un autobús, una cosa que nunca había pasado en Latinoamérica, todos fueron en un autobús hasta el Palacio Legislativo y le preguntaron a Óscar Tuma, que era el que hacía la acusación por el Partido Colorado, en qué se basaba la acusación y de qué se le acusaba al presidente. Óscar Tuma dijo que aquí estaba la acusación, era una hoja, eran 5 causales, la causal principal era la matanza de Curuguatí, que según ellos, la matanza de Curuguatí había devenido porque las políticas de la tierra de Lugo habían radicalizado a los campesinos que habían llegado a enfrentarse con la policía. Entonces le dicen que bueno, que esperen a la instrucción procesal a ver qué pasa en el proceso judicial y a ver qué es lo que se dice en él. Dicen que no hace falta esperar a nada, que todo es público y notorio y que se va a proceder a la destitución. No se le permite ni siquiera llevar a cabo una defensa y con unas mínimas garantías y se le destituye por un proceso que es a todas luces inconstitucional. Ajá. Y la Corte Suprema de Justicia en Paraguay, que es un órgano jurisdiccional evidentemente muy politizado, ha dado validez a esa destitución y ahora está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todo apunta a que no va a dar validez, pero claro, por los hechos consumados ya no va a haber otra mantener en el poder al actual presidente. Hablando de esos derechos consumados, hechos consumados, perdona, ¿cómo está ahora mismo Paraguay? O sea, ¿cómo se vive en Paraguay? Porque me imagino que hay una parte del pueblo que evidentemente, como vosotros, está intentando que se sepa a nivel internacional y a nivel interno, evidentemente, dar información y que se reaccione, ¿no? Para volver al cauce, ¿no? Correcto, constitucional anterior, y hay otra parte que son los terratenientes que no quieren hacer nada, ¿no? Yo he estado buscando en internet y había encontrado una canción como esta, a ver si os suena, que es del, si no me equivoco, a ver si no me equivoco, porque luego me equivocaré. Se cantó en la Plaza de Armas de Asunción el 30 de mayo del 2012 y es de un cantante paraguayo que se llama Hugo Ferreira. Y me ha sorprendido porque, según lo veía, hubo bastante resistencia ahí en Paraguay. A ver si os suena la canción y luego me comentáis. Pueblos sin memoria cometen los mismos errores. La gente que está en el Parlamento hoy, muchos de ellos mañana no van a venir con el cursito de ovejitas buenas. Esa misma gente está en el Parlamento hoy, es misma gente hijo de dictadores, hijo de torturadores, verdugos desaparecidos,
Esa es la clase política con la que hay que acabar. En la esquina sin luz de la impunidad hay un tipo que mira buscando verse en alguien más. Ese tipo cadáver mimetizó en la poca memoria de un pueblo que se desarmó. Hay un hijo de puta torturador escondido en el tiempo que lo perdió en aquel cajón del despacho del juez hijo del general, con la foto de Stroessner de joda junto a su papá. Y ahora venís y cacareás hablándome de libertad. Nada cambió en tu rincón como el árbol de naranja de la tercera. En la esquina sin luz de la impunidad, el hijito mimado de un presidente de seccional te refuta en la cara su nueva mansión mientras sale en la tele a venderte alguna fundación. En millones de hectáreas de impunidad se resume el suplicio de un postergado Paraguay, y tranquilo te acusa sin dubitar ese temple de acero del facha puro y de verdad. Y ahora venís y cacareás hablándome de corrupción. Nada cambió en tu mansión como el árbol de naranja. Pues no sé si suena la canción, pero yo la escuché ayer, la estuve escuchando, la escuché como 7, 8 veces y me parece que es bastante aclaratoria, ¿no? Aclarativa de lo que ha pasado. Y además, bueno, no sé, lo intenté buscar hasta en iTunes. No está en iTunes, no la puedo bajar. Vamos a copiarte. Vamos a ver si... Vamos a pedir a nuestros amigos que te envíen un CD. Claro, porque me ha gustado bastante. Me parece que la canción es, descriptiva, claro, por sí misma, ¿no? Es un retrato. Comentarme algo, porque en Paraguay sí que ha habido una resistencia. Paraguay resiste Madrid, por ejemplo, vosotras dos estáis aquí, y dentro de Paraguay ha habido una resistencia. ¿Cómo lo estáis viviendo ahora? Porque si os digo la verdad, aquí en España hubo noticias, ¿no? y contradictorias, muy confusas, informaciones cortadas, por supuesto partidistas sesgadas, ¿no? Mirando solo a un lado. Y luego hay que entrar, y luego entramos con el editor en lo que es en sí la matanza y lo que está pasando ahora mismo, en cómo la excusa principal para derrocar a un presidente es todo una farsa. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Cómo lo vivís? Contarme un poquito. Bueno, en realidad la ciudadanía está muy dividida. A partir de esto, de la matanza y tal, cada uno... en realidad se pusieron de su lado los que eran. Antes estaban disfrazados, ahora ya sabemos quién es quién, ¿verdad? Entonces, la resistencia sigue, ¿verdad? Porque Paraguay, el país del olvido, como se llamaba nuestra conferencia, la gente se olvida rápido, tiene memoria frágil. Entonces, esta gente seguramente habrá dicho, bueno, esto en un par de días se termina, pero no es así porque la resistencia sigue. Nuestro objetivo principal es visibilizar todas las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Paraguay, los atropellos, ¿verdad? Nosotros queremos ser la voz de esta gente que no tiene voz. Quieren acallar a esta gente, ni siquiera son capaces de tratarlos como víctimas, ¿verdad? También campesinos murieron, pero nadie está investigando la muerte de los campesinos. Fueron tratados como animales y no hay derecho porque son seres humanos, son paraguayos como nosotros y nosotros no podemos, como paraguayos, no podemos estar callados, no podemos cerrar los ojos y dejar que pase esto. Los medios y Clara, por ejemplo, ¿puedes comentar algo? Yo de la impresión que me llevé de la presentación que hicisteis, ¿verdad?
los medios de comunicación comienzan una campaña, evidentemente pagados por intereses, comienzan una campaña de desinformación realmente y de creación de una opinión pública, ¿no? Que sea contraria a la defensa de esos campesinos y que sea contraria a la investigación, llegando hasta el punto en el que incluso lo comentaba un chico allí, el terreno, ¿no? que en el que estaban los campesinos, que eran esas, ¿cómo lo habéis llamado? Malatierras. Tierras malavidas. Tierras malavidas. Incluso decían que este señor, ¿no? El terrateniente, las había comprado y las había hecho un parque nacional porque era muy ecologista y así entonces, bueno, posicionar a la parte, ¿no? A esa juventud ecologista paraguaya en contra de la ocupación de esa tierra, ocupación entre comillas, ¿no? O sea, es decir, se lanza una campaña brutal para desinformar, ¿no? Así mismo es. Tenemos un oponente fuerte, que es justamente los medios de información, que realmente son los que están provocando esa división entre allá en Paraguay, ¿no? Pero bueno, la gente, como en todas partes, nos lo terminamos creyendo, ¿no? Porque aquí vamos camino de Grecia, por ejemplo, y esto empieza a ser un genocidio. Aquí la gente se suicida al día un montón, ¿no? Por el problema económico que tenemos, y sin embargo todavía hay gente que sigue creyéndose esto de que no vamos a salir de la crisis y de que aquí no hay corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Y que es el de enfrente y no nosotros, ¿no? Sí. En esa resistencia dentro de Paraguay, ¿cómo se está llevando a cabo, ¿no? ¿Hay algún medio que en algún momento os haya acogido, os haya hecho caso, haya expuesto todo esto? El que quiera, me puede comentar. Bueno, en realidad la prensa alternativa siempre. Ajá. La prensa alternativa siempre, por supuesto, la prensa oligarca jamás. A veces sacan pequeñas cosas, por ejemplo, el diario Última Hora suele darnos un guiño, digamos. Mira, te voy a dar un ejemplo del poder, ¿verdad? El otro día en la sala donde estuvimos, donde Aitor estuvo exponiendo brillantemente todo este proceso, por decirlo, había una corresponsal de una agencia muy importante, una agencia internacional. Yo he visto personalmente, incluso saqué fotografías del ordenador, estaba copiando exactamente todo lo que estaba escuchando y tal, y esas noticias jamás se publicaron. Entonces quiere decir que hay gente de mucho poder que impide que todas estas noticias lleguen donde tienen que llegar, que se expandan, ¿verdad? Y sin embargo, abro hoy el ordenador y encuentro que sí, en la noticia de esa agencia salió que investigadores de Estados Unidos van a Paraguay a investigar la muerte de Lino César Oviedo, el general que murió en el accidente del helicóptero, ¿verdad? O sea, que le dieron más relevancia a eso que a la matanza y a la actividad que estábamos realizando nosotros. O sea, que en realidad nuestro objetivo es difundir, ¿verdad? Que la gente sepa y se entere, y eso no interesa que se sepa la verdad. Claro. Oye, Aitor, a mí me dejaste muy impresionado, porque tú en realidad, hombre, tienes 32 años, me dijiste, para mí eres un chaval, y sin embargo te veo con una fuerza y con una intensidad que es realmente impresionante, ¿no? Cuéntanos más a cuchillo, ¿no? Entrando ya ahí a tocar hueso, cuéntanos exactamente ahora cómo os encontráis. Tú estás investigando, tratando de, claro, lo que te dejan, ¿no? Defensa, sí. Claro, y de esta matanza. Y cuéntame un poco, porque ayer, por ejemplo, ponías un símil de cómo entre el fiscal, el juez, la política, etcétera, se producía una situación absolutamente esperpéntica, ¿no? Sí. O sea, el caso de Curuguatí realmente huele mal, por decirlo en palabras mundanas. Ya en Ñacundaí era otro asentamiento que había antes en Curuguatí, que había como 1000 personas en él. Ya se dijo que se estaba intentando forzar un desalojo violento. Espera un momentito que te corte. Súbete ahí el microfonillo sin problema. Tú dale, dura. Ahí está. Súbetelo para arriba. Entonces en Ñacundaí ya se rumoreaba y se comentaba que se buscaba un desalojo violento
primero para criminalizar a los campesinos y después para poder tener una excusa para expulsar a Lugo. De hecho, el propio Miguel López Perito, que era el asesor de la presidencia, tenía informes policiales que ha hecho llegar al fiscal actual, donde se determinaba que se querían introducir armas pesadas dentro del asentamiento para realizar un tiroteo, disparos y que hubiera algún muerto y poder fundamentar una destitución de Lugo. Cuando sucedió lo de Curuguaté, todos los campesinos decían que ellos en ningún momento habían disparado armas, que las armas se empezaron a disparar desde los flancos laterales, que ellos no habían comenzado el tiroteo, pero nada valía. La versión campesina, incluso la versión policial, los propios policiales en sede fiscal durante la instrucción han declarado que dispararon desde los flancos laterales, que en pocos segundos cayeron muchos policías, disparos que atravesaron chalecos antibalas. De hecho, en los vídeos se escuchan disparos de cadencia automática. Los policías iban desarmados porque el protocolo de desalojo obligaba a que el primer grupo de intervención fuera desarmado. Todo era muy rocambolesco y todo apuntaba que algo pasaba, pero evidentemente los medios oficialistas callaban. Se había hecho ya el juicio político a Lugo y había que cerrar la causa en torno a la fundamentación de la destitución de Lugo, que era que los campesinos se habían radicalizado y se habían enfrentado a la policía. Cualquier otra investigación que determinara que la cosa no había sido así ponía en cuestión el propio juicio político a Lugo. Entonces, la fiscal a la que le cae la causa es Ninfa Aguilar, que le cae en el turno de reparto, pero curiosamente después se le quita la causa a Ninfa Aguilar unilateralmente por parte del fiscal general del Estado y se le da a un experimentadísimo fiscal de un mes de antigüedad que habían nombrado 15 días antes en Curuguaté, que es el hijo del expresidente del Partido Colorado. Su padre, en la Junta Colorada, estaba firmando la destitución de Lugo y fue el mismo fiscal al que nombran después. Curiosamente, amigo íntimo del supuesto dueño de esas tierras, también expresidente del Partido Colorado. Y curiosamente, novio de la nieta del expresidente del Partido Colorado y supuesto dueño de esas tierras. Es decir, todo es tan rocambolesco que al final ha devenido en un proceso judicial sin ningún tipo de garantías y que no se quiere investigar nada. Hasta el punto de que, por ejemplo, el fiscal se le entregaron pruebas de casquillos de armas automáticas de 5.56 que se habían disparado en la zona y siempre negó que existieran. Siempre nos entregaba el acta de evidencias levantadas en la escena y decía que no había ningún tipo de evidencia de casquillos de armas automáticas. Encontramos un vídeo en El Crudo, que lo pudisteis ver el otro día, donde se le entregan al fiscal esa bolsa de casquillo y la hace directamente desaparecer. Pero lo hemos intentado recusar por amistad manifiesta con una de las partes, es decir, la parte demandante, Blas N. Riquelme, el supuesto propietario de esas tierras, sí, amigo íntimo de su padre. Tienen un vínculo político y han estado dentro del organigrama colorado que trajo la destitución de Lugo, y el fiscal general del Estado no lo admite. Después te encuentras en la carpeta fiscal que de las 6 armas incautadas, antiquísimas escopetas que disparan cartuchos de calibre 30, que son pequeños perdigones para matar pajaritos, ninguna fue disparada, según las propias pruebas periciales de la policía. Las pruebas de parafina en las manos de los campesinos determinan que no había restos de pólvora, ningún campesino disparó ningún arma. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Nosotros no lo sabemos. Los campesinos rumorean, comentan que matones, pagados por los terratenientes, orquestaron todo aquello. Yo, como defensa, tengo la mala costumbre de no llegar a conclusiones sin antes investigar. El fiscal desde el primer día tiene ya una conclusión sin haber contado con ningún informe pericial. El mismo día 22, el fiscal hace unas declaraciones a la prensa donde dice esto sucedió así, tal cual, pum, los campesinos dispararon. No tenía ninguna prueba. De hecho, todas las pruebas periciales niegan su versión. Y su acusación, lejos de ser la típica acusación jurídica basada en hechos empíricos, es una acusación meramente discursiva, es un relato. Él escribe un relato y no tiene ninguna prueba de cargo contra esos campesinos. Y bueno, al margen de eso, se niega a investigar las más que posibles ejecuciones extrajudiciales que cometió la policía. Todos los campesinos comentan cómo la policía fue entrando y ejecutando uno a uno. De hecho, no hay ni siquiera informes forenses de los campesinos muertos, porque para él no es un hecho a investigar. Había cámaras que estaban grabando lo sucedido, como por ejemplo un helicóptero Robinson de la policía. Esa cámara ha desaparecido. Pruebas tan elementales como la dactiloscopia, ¿no? Las pruebas de huellas dactilares, que son básicas en criminalística, se niega a hacerle a esas armas pruebas de huellas dactilares. El fiscal no tiene ninguna voluntad de investigar, quiere cerrar la causa para que así se cierre el juicio político y pasar página. Yo, a mí me gustaría animar a la gente a que vayan, porque todo esto
y toda tu investigación la habéis subido a Internet, ¿verdad? La habéis puesto en una web. Me gustaría que comentaseis, que dieseis información sobre esa web, cómo acceder a ella, lo que la gente se va a encontrar allí, para que la gente pueda meterse y bueno, que deis un poquito de información de esto. Luego hacemos un break y volvemos ya con detalles. Hablamos de ese drama humano, hablamos de esas matanzas, porque ya te digo, ayer yo me quedé bastante en shock toda la noche. Entonces, cuéntanos cómo acceder a esa información, cómo la habéis colgado, y hacemos un break y volvemos ya y nos cuentas en detalle lo más fuerte que hay. Sí, nosotros cuando comenzamos la defensa teníamos tantísimas pruebas y todas tan desconexas que al final optamos por sistematizar todas las pruebas dentro de un informe muy extenso con vídeos, testimonios, fotografías. Y hicimos público ese informe para crear pues conciencia ciudadana. La verdad es que el informe tuvo bastante éxito, se reprodujo mucho en Paraguay, creó bastante conciencia, movilizó a gran parte de la ciudadanía paraguaya, que salió a la calle a manifestarse, se rodeó incluso la fiscalía, hubo momentos de tensión, se dispararon pelotas de goma y se intervino por parte de las fuerzas públicas. Y el informe lo pueden encontrar buscando por Informe Masacre Curuguaty, PICC, Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos. En el buscador mismo lo pueden encontrar, o si no, en Facebook existe una página de la plataforma, de la PEIC, donde pueden descargar el informe, simplemente entrando en ese perfil de Facebook. Dime otra vez el nombre otra vez del informe y de la plataforma. A través de PEIC, Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos. Ajá. Y si en Internet, en Google, pones Matanza de Curuguaty, ahí con PEIC. Y ahí van a encontrar, por ejemplo, escaneados parte de la carpeta fiscal, donde se ven todos los informes periciales que demuestran pues, que en principio estos campesinos que están a día de hoy detenidos y que llevan más de 6 meses privados de su libertad no fueron los autores materiales ni intelectuales de ese hecho. Vale. Bueno, pues nos vamos a tomar un descansito para poder beber un poco de agua, para poder maquillarnos y acicalarnos un poquito, y volvemos. Os vamos a dejar con ese break de los años 80, y en este caso os voy a dejar con Phil Collins. Y volvemos, en un momentito. No os vayáis.
Pues ahí va Phil Collins, y aquí estamos nosotros de vuelta, que se nos pasa el arroz, como se dice, se nos acaba la canción y estamos aquí charlando y se nos pasa la canción. Bueno, pues aquí seguimos vorticeando, sigues con tu vórtice en Urión, Madrid, y bueno, pues aquí seguimos, son ahora mismo las 12 del mediodía aquí en Madrid y estamos hablando pues con Leticia, con Clara y con Aitor, y estamos hablando de Paraguay. Bueno, pues estábamos hablando de ¿qué? Pues estamos hablando de cómo una matanza, como una supuesta falsa bandera, porque en realidad eso fue lo que es, o eso es lo que fue, se ha utilizado para, por un lado, con un drama humano máximo del cual vamos a hablar ahora, pues se ha utilizado para justificar el derrocamiento, ¿no? El cambio institucional, el cambio de un presidente de gobierno que empezaba a molestar a bastante gente. Así que, Aitor, te habías quedado, ¿no? Nos estabas relatando un poco lo que había sido ese desalojo, pero ese desalojo, es decir, primero vienen dos grupos de policía antidisturbios, que se llaman aquí, con sus cascos, con sus porras, con sus escudos, y van a negociar con esos campesinos que están en esa tierra de ese supuesto, no, de ese terrateniente que dice que tiene un título de tierras. Resulta que hay un contubernio de muchísimo cuidado, él no es el dueño además de esas tierras, y antes de que echen y de que termine la negociación con esos campesinos, que estaba llevada a cabo por un jefe de policía que ya tenía fama de ser un hombre negociador y de que nunca había habido realmente problemas, muertes en sus negociaciones, de repente suenan tiros de armas automáticas que vienen desde posiciones que no son las ocupadas por la policía, y ese pretexto, ¿no? Esos tiroteos se utilizan como pretexto para que ya venga el segundo grupo de policías, y este segundo grupo de policías va a cometer verdaderas atrocidades, por lo que las pruebas nos muestran, ¿no? Coméntanos entonces, cuando entra ese segundo grupo, ¿qué es lo que pasa en ese campamento, en esas tierras? Sí, en principio todo el relato es acertado, pero hay que tener en cuenta un detalle, o sea, no hay orden de desalojo. Realmente el juez Benítez, el juez de garantías de Curuguatí, a la fiscal Ninfa Aguilar le da una orden de allanamiento para identificar a las personas que estaban en esa finca. Ajá. Pero la fiscal Ninfa Aguilar lleva a cabo una intervención unilateral en la que despliega 324 efectivos policiales. Atención, porque 324 efectivos policiales que no estaban en la zona. Es el Parlamento. Los desalojos son recurrentes en Paraguay, hay muchos, sí. Podríamos decir que hay cada día. Pero el Parlamento, el mismo diputado Óscar Tuma, que después realiza la acusación a Fernando Lugo, insta al ministro del Interior a que movilice todos los efectivos policiales pertinentes para que la fiscal Ninfa Aguilar pueda llevar a cabo ese desalojo. Sin existir orden de desalojo y sin existir título de la propiedad, el propio Senado paraguayo se inmiscuyó en ese desalojo. ¿Por qué? Curioso. ¿Qué había detrás de todo esto? Efectivamente, buena pregunta. Entonces, esta Ninfa Aguilar, que curiosamente además había sido abogada personal de Blas N. Riquelme antes de ser fiscal, o sea, todo queda en familia, como comúnmente se dice. Efectivamente. Lleva a cabo este operativo con 324 efectivos policiales que, como bien dicen, los comandaba Herbert Lovera. Herbert Lovera era hermano del jefe de seguridad de Fernando Lugo y una persona con mucha empatía con los movimientos campesinos. Todos los desalojos terminaban en un diálogo, una palabra más alta que otra. Los campesinos siempre exigían el título de propiedad. La policía normalmente nunca llevaba el título de propiedad porque las tierras suelen ser malavidas. Ajá. Y al final, pues, se terminaba en producir el desalojo y nunca jamás se habían producido tantas muertes. Entonces ahí en ese momento se escuchan disparos. Dentro de los campesinos hay mujeres y niños. Nadie va a hacer una emboscada a la policía y, por supuesto, 40 campesinos con 6 escopetas antiquísimas de un disparo no se van a enfrentar a 324 policías con sus mujeres y sus niños en medio. Vamos, eso no lo vemos ni en Hezbollah. Claro. Entonces, además, había una zona boscosa al lado donde sí podía haberse hecho una emboscada. Se producen unos disparos que nadie sabe bien de dónde vienen, que el fiscal se niega a investigar, incluso oculta pruebas que podían determinar que hubo francotiradores, pruebas del propio ejército paraguayo. El propio ejército paraguayo en una fotografía determinó dónde muy probablemente pudo haber apostado francotiradores. Ajá. Los policías, no hubo informes forenses de ellos. De hecho, 4 meses después, cuando hicimos público todo nuestro informe, seguía sin haber informe forense. Los
cuerpos se inspeccionaron el día 16 por parte del doctor Lemire, el forense de turno, y la única diligencia que quedaba era escribir lo que se había visto y lo que se había hallado en esos cuerpos. 4 meses después no había informe forense. El 5º mes, después de todo el ruido que se creó, de que todavía no hubiera un informe forense que determinara qué tipo de impactos de balas tenían estos policías, salió un informe hecho de manera rápida, no tenía nada que ver con el forense que había inspeccionado los cuerpos, eran otros forenses que determinaban que muy probablemente los proyectiles encontrados en los cuerpos podrían con munición de escopeta, pero en ningún momento se decía si eran o no munición de escopeta, si se pesaron o no, se llevaron a criminalística y balística hizo un informe. Es decir, no se quiere saber de qué tipo de impactos murieron esos policías. Se quiere intentar vincular a las escopetas encontradas, que como ya te dije antes, son escopetas que las pruebas de hisopo demostraron no haber sido disparadas. Posteriormente, como bien dices tú, el segundo grupo, el llamado grupo táctico, entra en el campamento y ahí sí comienzan muy probablemente a llevarse a cabo ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, hay campesinos que tienen, como visteis en las fotos, la cabeza y la masa encefálica estallada, otros con disparos en la boca. Incluso al día siguiente, ya el día 16, los propios vecinos de la zona entraron en el predio y después de peinarlo fueron encontrando cuerpos ejecutados con disparos certeros en la frente que habían sido arrastrados y habían sido escondidos entre los maizales. Es decir, delitos de ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas de seguridad y encima agravados con ocultación de cadáver y de desaparición forzosa. Son crímenes de lesa humanidad recogidos a nivel internacional en todos los tratados internacionales. El fiscal se niega a investigar cuerpos que se han encontrado después y que la persona que los ejecutó no tuvo ni la diligencia de dar cuenta a la autoridad fiscal o a la autoridad judicial competente para el levantamiento del cadáver. Claro. No se investiga absolutamente nada. Es una investigación unidireccional con la única finalidad de criminalizar a los campesinos y de cerrar toda esta trama para poder justificar el juicio político a Fernando Lugo. Pero es que además el proceso en sí ha estado lleno de irregularidades, no solo por la ocultación de pruebas, porque se han metido armas que nada tienen que ver con la causa, como vimos el otro día. Hubo una escopeta que apareció 7 días después y se introdujo entre las pruebas, una escopeta que hay una denuncia de ella que se hizo una semana después de la matanza y que nada tiene que ver, y sigue la prueba y bueno, uno le presenta la nulidad al juez de garantías y el juez de garantías te responde, como me ha llegado a responder a mí, bueno, que si acepto esa nulidad no me van a renovar en el cargo. Aquí, por ejemplo, nuestros jueces son inamovibles. Claro. Un juez es un juez de oposición y siempre será juez, a no ser que cometa alguna irregularidad y el propio Consejo General del Poder Judicial lo inhabilite. Pero en Paraguay los jueces los elige el poder político, es decir, los elige el poder legislativo. Entonces, cada 3-4 años tienen que volver a ser electos. Y este juez me lo dice abiertamente. Si yo te acepto esta nulidad, automáticamente el Poder Legislativo no me va a volver a elegir. Entonces, imaginemos la independencia del Poder Judicial. Pero otras irregularidades del proceso, por ejemplo, han sido las detenciones arbitrarias. El fiscal, cuando llega, su política de imputaciones es que toda persona que estuviera en la finca queda automáticamente imputado por homicidio doloso, por coacciones, amenaza, asociación criminal e invasión de inmueble. Ojo que el inmueble no era de Blas N. Riquelme, era del INDER, y el INDER había dado permiso a esas personas a estar dentro de la finca y están imputados por invasión de inmueble ajeno. Entonces dicta imputación contra toda persona que estuviera en la finca y contra toda persona que figurara en el censo que habían hecho los campesinos. Cuando se invade una tierra que es pública y se va a proceder a la reforma agraria, el Ministerio del Interior ha recomendado que se haga un censo de las personas que están en esa invasión para el reparto de la tierra. Todas las personas que estaban ahí, muchas de ellas ni siquiera estaban aquel día allí, estaban en sus casas, han sido imputadas por homicidio doloso. En derecho, el homicidio tiene que demostrarse su grado de autoría, el cooperador necesario, el instigador, el autor material. Personas que a lo mejor estaban en su casa están siendo juzgadas a día de hoy por homicidio. No hay ningún tipo de rigor procesal. Después, ¿qué pasa? Al dictarse imputaciones tan genéricas y abstractas, conllevó que la policía detuviese a vecinos con los que tenía meramente animadversión, fueron detenidos y figuraron en el acta como detenidos en la finca. Gente que no había estado allí en la finca. La policía fue al vecino que se llevaba mal con él y lo detuvo. Entonces, 3-4 personas nos decían que ellos no tenían nada que ver con eso, que estaban en el hospital viendo a su familia o que estaban en su casa. En algunos de ellos pudimos llegar incluso a demostrarlo. Encontramos vídeos de esa persona en el hospital justo cuando la policía los detenía. Se lo presentamos al fiscal y el fiscal, claro, no tuvo otra que aceptar que habían sido detenciones arbitrarias. Le pedimos que procesara a esos policías que salían en el vídeo. Se niega a procesar a los policías y lo que hace es
a estas detenciones arbitrarias que nosotros hemos podido ir demostrando, en vez de sobreseer la causa contra ellos, porque ni estaban en la finca ni figuraban en el censo, lo que hace es le dicta una libertad provisional y les negocia que no denuncien a los policías y que al final del proceso los va a sobreseer. Mi madre. Así se maneja el fiscal con la causa. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando me cuentas esto es tan abrumador. O sea, es tan abrumador, tan absolutamente... o sea, es un sentimiento tan absoluto de indefensión que a mí me entran ganas de coger una escopeta y cepillarme a un montón de gente allí, ¿no? Yo ayer, ya te digo, me llevé un shock muy grande. Y sobre todo cuando presentaste las pruebas, joder, si estás llevando la investigación y coordinando esa investigación, pues evidentemente te la sabes estupendamente. ¿Cómo os sentís? Porque yo desde fuera, me siento impotente, pero y siendo paraguayo y estando aquí o allí, o en Paraguay o aquí en España, ¿cómo sentís vosotras, por ejemplo, Leticia y Clara, cuando veis esto? ¿Cómo se dice? Y os voy a pedir un favor, apagarme si podéis los móviles, porque hay uno que todavía se me está acoplando rebelde aquí, y como vamos ahí a 22.000 pies, a ver si nos va a estallar aquí, a ver si nos van a fallar los instrumentos del avión. Comentarme, sí, apagármelo, porque hay uno que sigue ahí, sigue rebelde lanzando señales. Ya, venga, genial. Bueno, nosotros en realidad nos sentimos impotentes, muy impotentes, indignados, dolidos. Nos duele lo que está pasando en nuestro país, nos duele que esta gente tan indefensa sea atacada y criminalizada de esta manera. Ellos, le tratan como si fuesen criminales y son simplemente personas que luchan por su vida, luchan por un pedazo de suelo para poder darle alimento a sus hijos. Entonces, eso es lo que nos impulsa a seguir resistiendo, a seguir esta lucha. No podemos quedarnos callados. Tenemos que seguir adelante, tratando de que se llegue a la verdad, de que se haga justicia. Y es eso. ¿Y tú, Clara, qué me comentas? Pues sí, lo mismo, en la misma línea que Leticia. Duele mucho ver que por negocios o por políticas esta gente estén procesadas, estén privadas de su libertad, que no hicieron nada. Las pruebas que mostró Hitor y que todos vimos demuestran lo contrario. Demuestran que ellos no... Imagínense, estamos privados de nuestra libertad hace 6 meses y no sabemos por qué. Están en huelga de hambre, ponen en riesgo su salud. Algo pasa, algo tiene que... Aitor, dime tú una cosa. ¿Cómo ves? Porque tú te vuelves ahora a Paraguay. ¿Cómo ves el desarrollo del proceso? Evidentemente sin una presión, o a mí me parece que sin una presión internacional y sin unos ojos, ¿no?, que giren hacia ese país, hacia ese proceso que después además ha sido utilizado como justificación para derrocar a un presidente. ¿Tú cómo ves el desarrollo? ¿Cómo te ves una vez ahí de vuelta en Paraguay? ¿Cómo te ves actuando? Y luego cuéntame, ¿tienes miedo o no? Porque las amenazas cuando se han producido han sido realmente serias, ¿no? Sí, la situación es dura. En un primer momento todo se había cerrado en torno a la versión oficial que cacareaban todos los medios oficialistas. Y cuando nosotros llegamos y avivamos el proceso y sobre todo sacamos a la luz parte de la carpeta fiscal, que viene a ser el sumario de instrucción para nosotros, para nuestro ordenamiento español, sacamos a la luz que no existía ninguna prueba de cargo contra ellos, que realmente las pruebas indicaban que ninguno de estos campesinos había disparado y que todo podría ser parte de un teatro orquestado. Ahí empezaron con el desprecio. Con el desprecio los medios empezaron a despreciar nuestra versión de los hechos, pero a medida que investigábamos más y llegábamos a más conclusiones, empezaron a la segunda etapa, que era la de, como no nos gusta el mensaje, matamos al mensajero. Entonces, la campaña contra mí fue brutal. Investigaron toda mi vida personal,
encontraron que había trabajado para el anterior presidente Zapatero, que bueno, yo creo que si de algo peca es de no ser un socialista radical, ¿no? Precisamente. Y que yo formaba parte del socialismo internacional y que iba a desestabilizar ese país. Después, a través de mi nombre, como me llamo Aitor, y aunque soy de Cádiz, empezaron con la campaña de que trabajaba para ETA y que estaba escondido allí, barbaridades. Después pasaron a la etapa de las amenazas, cuando se vieron ya muy contra las cuerdas. Y de hecho, por noviembre hubo una encuesta que hizo Última Hora, que era para ver si la ciudadanía creía más la versión de la Fiscalía de los hechos o la versión de la defensa. El 78% de los paraguayos pensaba que nuestra versión de los hechos era la más real. Por noviembre hubo una encuesta que hizo Última Hora, que era para ver si la ciudadanía creía más la versión de la Fiscalía de los hechos o la versión de la defensa. El 78% de los paraguayos pensaba que nuestra versión de los hechos era la más realista y que todo había sido orquestado. Que si tuvimos un gran impacto, y ahí pasaron ya a la cuarta fase, que fue la fase de matar, y de hecho mataron a Vidal Vega, que era uno de nuestros testigos principales en la causa, uno de nuestros colaboradores. Cada vez que íbamos a Curuguaty, él era el que nos recibía, nos dio muchísima información sobre el estado jurídico de las tierras, nos trajo muchos campesinos de los que estaban en rebeldía, que estaban escondidos, y nos dieron su versión de los hechos. Y una mañana llamaron a su casa, él abrió la puerta y 2 sicarios le dispararon 2 disparos de escopeta y murió. Entonces sí, la situación evidentemente con miedo, está claro. Paraguay no es el paradigma de la seguridad, ni mucho menos. En toda esta trama, además de un actor tan relevante como el Partido Colorado todopoderoso, y los terratenientes, encontramos también una nueva variable, es el narcotráfico. En esas tierras se encontraron pocos días después 40 hectáreas de marihuana. Blas Riquelme, él se decretaba a sí mismo el dueño de esas tierras por un uso fáctico de las mismas durante, decía él, 20 años que había controlado todo el predio, resulta que se le escapó la existencia de 40 hectáreas de marihuana. Repite eso, ¿cuántas hectáreas, por favor? 40 hectáreas. 40 hectáreas son 40 manzanas. Es que hay que decirlo, ¿eh? Cada hectárea son 10.000 metros cuadrados. Es una manzana de aquí de Madrid, de las grandes. Cuando se abre la causa por delitos de salud pública, el fiscal resulta que todos pensábamos que imputaría a Blas Riquelme, ¿no?, al amigo de su padre. Pero resulta que Blas Riquelme figura como víctima de esa plantación. Imaginemos que entran en nuestra casa mañana y encuentran unas cuantas plantas de marihuana. Para empezar, esa noche probablemente dormiremos en el calabozo y la imputación será muy difícil librarnos de ella. Tendremos que tener una excusa muy buena. Él dijo que no sabía de la existencia de esas plantas de marihuana, pero resulta que hay una empresa satelital que nos hizo llegar una fotografía del 22 de abril, donde ya había detectado esas plantaciones y se la había transmitido a Campos Morumbi, que es la sociedad de Blas N. Riquelme que supuestamente gestionaba ese predio. La Fiscalía hace caso omiso a lo que le presentamos y Blas N. Riquelme sigue siendo en el proceso víctima de tener 40 hectáreas en sus supuestas tierras. Algunas ya prensadas, marihuana ya prensada, y otras en fase de germinación, por lo cual llevaban probablemente más de un año esa plantación de marihuana. Pero lo curioso es que en una finca vecina se encontraron plantaciones de coca con un laboratorio para procesar cocaína, con armamento automático, avionetas y policías y fiscales que estaban dándole cobertura a esos narcotraficantes del predio vecino. ¿Quién era uno de esos fiscales que está imputado? El ayudante del fiscal Jalil Rachid, Diosnel Jiménez, el mismo fiscal de la causa de Curuguaty. Quiero decir, todo es muy oscuro, todo es muy rocambolesco, actores muy peligrosos, donde hay demasiados intereses en la causa y evidentemente sí, nosotros la defensa vivimos contra la espada y la pared. Joder. En fin, os voy a pasar porque es que en fin, es que me quedo bloqueado. Es muy, o sea, para mí es muy abrumador, ¿me entiendes? Entonces me quedo bloqueado. Os voy a pasar ánimos de Carmen, que nos ha mandado un mensajito desde el chat que tenemos aquí abierto, que nos manda la gente mensajes, y para que se me desbloquee la cabeza os voy a hacer 2 preguntas que no son mías, que son de la gente, de los oyentes ahora mismo. La primera es que nos preguntan en qué situación se encuentran los imputados ahora mismo por toda esta causa. Y la segunda es si colaboran otras organizaciones sudamericanas aquí en la causa
y si, el proceso creo que sí que tengo entendido lo vais a llevar también o lo vais a intentar llevar, ¿no?, fuera de Paraguay. Esa primera pregunta, ese ánimo de Carmen, y esa primera pregunta, ¿en qué situación se encuentran los imputados? Perdón. La fase de investigación duró 6 meses, terminó el 14 de diciembre y el fiscal libró acusación contra todos ellos. El homicidio doloso no pudo demostrarlo, entonces pasó a homicidio en grado de tentativa, porque a través de todas las pruebas que presentamos no pudo demostrar que esos campesinos hubieran matado a los policías. Eso no lo hubiéramos conseguido si no hubiera sido gracias al impacto mediático. No tenemos duda de que si no hubiera tenido la repercusión mediática la causa, hubieran ido por homicidio doloso. Entonces, ahora mismo, el fiscal ha dictado esa acusación que, como te comentaba, no es una acusación empírica, sino que es meramente un relato discursivo, y ahora, el día 14 de febrero, se va a celebrar, si no hay aplazamiento, porque puede darse, no lo sabemos todavía, se va a celebrar lo que se conoce en el ordenamiento procesal paraguayo como la fase intermedia, la vista preliminar, donde el juez de lo penal y de garantías librará o no auto de procesamiento para la vista oral. Entonces, esa es la situación en la que está ahora mismo la causa. Esperanzas hay pocas en el Poder Judicial paraguayo. Las esperanzas están puestas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una vez se agoten todas las instancias internas del país. El Poder Judicial paraguayo peca de parcial y hay muchísimos intereses, ya te digo, terratenientes, la oligarquía colorada, incluso esa variable del narcotráfico que se abrió después. Nadie va a ser capaz de liberar a estos campesinos y decir quién mató, como siempre dice ¿no? Se ha creado como un himno en Paraguay que es ¿qué pasó en Curuguaté? Uh-huh. Ese ¿qué pasó en Curuguaté? Significa ¿por qué cayó Lugo si no había una razón y un fundamento para ello? Claro. Entonces ningún juez va a ser capaz de crear ese conflicto político en el país. Así que claro, nuestras esperanzas están puestas sobre todo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque, como te decía, hemos dado un gran paso, que es rebajar de homicidio doloso a homicidio en grado de tentativa y tratar de eliminar la causa de invasión de inmueble ajeno, porque no tiene ninguna fundamentación, ya que las tierras eran públicas. Claro. Pues, yo ya te digo que estoy abrumado. Encontré otra canción y para subir un poco el espíritu, esta es de la época de Stroessner, y viendo cómo están las cosas ahora, me gustaría que me contaseis un poquito qué es esto del Partido Colorado, porque ahora que vemos los actores fuertes, ¿no?, de todo esto, ¿qué narices es eso del Partido Colorado? ¿Qué es Stroessner? ¿Qué ha pasado en Paraguay en esos 50, 60 y 70, ¿no? Comentarme un poquito para que nos pongamos en posición, porque cuando dice Aitor que son poderosos, ¿no?, son participantes y poderosos, ¿quiénes son esta gente? ¿Quién es Stroessner y sus herederos? Stroessner es el dictador paraguayo, de la línea de Pinochet, Videla. Es, digamos, el Franco paraguayo. Ajá. Bueno, ahora tenemos otro Franco, ¿verdad? Sí. O sea que el franquismo sigue instalado en Paraguay, ajá, ¿verdad? Stroessner es un dictador que participó del Plan Cóndor, ¿verdad? Es un criminal, ¿verdad? Pertenecía al Partido Colorado, él era el Partido Colorado, él era todo. Claro. ¿Verdad? Entonces, el que pensaba diferente era directamente eliminado, encarcelado, torturado. Bueno, en el 89 seguramente por la presión no sé de quién, le derrocaron a Stroessner, hicieron un golpe de estado los propios colorados, el ejército paraguayo, le sacan a Stroessner del país, pero siguen los colorados mandando, gobernando el país, y hasta que pudimos elegirle a Lugo, siguió gobernando el Partido Colorado. Pero ¿qué pasa? Solo cambió el presidente, pero el Parlamento seguía prácticamente igual, ¿verdad? O sea que al final estaban los mismos, siguen estando, ¿verdad? A lo mejor uno o dos estaban allí, y justamente en el juicio político se ve muy bien eso, porque fue prácticamente unánime la decisión de sacarle a Lugo del gobierno, ¿verdad? Ajá. Porque él subió por una coalición,
unió, digamos, salió con el Partido Liberal, que es también un partido oligarca al final, está del lado, solamente el bipartidismo, ¿verdad? Supuestamente eran enemigos, pero al final se aliaron para sacarle al Lugo. Mismo, exactamente, claro. O sea que se juntó el Partido Colorado, que sería, en realidad es el supuestamente Partido Socialista, porque es el Partido Asociación Nacional Republicana se llama, ¿verdad? Caray. Pero es el partido más fascista que puede existir, ¿verdad? Y dime, una visión un poquito más doctrinal. Yo he estudiado mucho al Partido Colorado y la realidad política paraguaya. El Partido Colorado es lo que se conoce en ciencia política como partido cártel. Ajá. Están los partidos de masa, los partidos de notables, hay muchas categorizaciones. Está el partido cártel, que es el típico partido que se fusiona con el Estado y se confunde su propia estructura con la estructura estatal. El Partido Colorado ha dominado de manera monocolor Paraguay durante 61 años y ha creado una red clientelar que era prácticamente imposible de ganar en unas elecciones después de la dictadura, porque tengamos en cuenta, por ejemplo, que las seccionales coloradas eran la propia administración del país. Si alguien necesitaba medicamentos en el interior, tenía que ir a la seccional del Partido Colorado a pedir esos medicamentos. Uh-huh. Si alguien quería inscribirse en la escuela, tenía que ir a la seccional del Partido Colorado. O sea, se confundía el Estado con el propio Partido Colorado. Eso produjo que después de la muerte del exilio de Stroessner, en el golpe del 89, de su propio consuegro además, Rodríguez, el Partido Colorado siguiera en el poder con unas estructuras clientelares que eran imposibles de ganar por parte de sus adversarios políticos. La Junta Electoral Central durante muchos años fue la sede central del Partido Colorado, donde se contabilizaban los votos. La Fundación Jimmy Carter iba a fiscalizar las elecciones en Paraguay y sus informes eran demoledores. Les cortaba la electricidad. Una de las elecciones que perdió Domingo Laíno, candidato liberal, cuando estaban haciendo el conteo, le cortaron a la Fundación Jimmy Carter la electricidad, y cuando volvió la electricidad tenían como cientos de miles de votos más del Partido Colorado. O sea, lo del Partido Colorado en ciencia política siempre es el claro paradigma de partido Carter. La única forma de ganarle era que todas las fuerzas políticas se unieran y controlar sus prácticas clientelares, porque cuando llegan las elecciones el Partido Colorado sale al interior con todos sus actores y los va montando en coches y los va llevando a votar y le dan $50 a cada votante. Claro. Pero es que ellos no ven esa práctica mal. Dicen que están fomentando el derecho al voto. Claro, o sea, están fomentando la democracia. O no te dan medicamentos si no votas al Partido Colorado, etcétera. Es una práctica clientelar muy difícil de acabar. Es un actor principal en el juego político paraguayo, y Lugo lo consiguió porque fue una unión de todos, liberales y las minorías de la izquierda, como Tecoyoyá, que era su formación, y consiguieron ganarle por la mínima al Partido Colorado. Y ahora, las elecciones de abril de 2013, desgraciadamente, liberales e izquierda van divididos por el cisma que se creó tras el golpe que apoyaron los liberales, y la izquierda encima se ha vuelto a dividir sobre sí misma, con dos candidatos, sí, Mario Ferreiro por Avanza País y Aníbal Carrillo por Frente Guasú. Así que todo apunta a que el Partido Colorado volverá al poder y se acoplará en él con sus prácticas clientelares hasta Dios sabe cuándo. Claro. A mí me gustaría, entonces, y para ir un poco cerrando, que cada uno, ya que tenéis aquí el micrófono, comentaseis qué es lo que necesitáis, cómo os gustaría que esto acabase, y bueno, un poco pues eso, un llamamiento a lo que necesitéis y a lo que os gustaría o a lo que os apetezca. Y a decir que, a pesar de todo, hay, por lo menos, ¿no?, pequeñas victorias, ¿no?, pequeñas batallas ganadas. A pesar del monstruoso enemigo que tenéis delante, bueno, pues aún así se va ganando, o se han ganado alguna batalla y se podrán ganar más, ¿no? Entonces, bueno, un poco para irnos despidiendo, un poquito ese micrófono abierto y comentarnos, ¿no? Bueno, nosotros le llamamos golpistas a los que sacaron a Lugo del poder, ¿verdad? Y lo que decimos es que los golpistas no solo quieren concretar suculentos negocios para los ojeros transnacionales, agroexportadores, ¿verdad? Sino también criminalizar las luchas sociales, acallar las voces, y entonces lo que nosotros consideramos que el silencio
es cómplice de todo lo que está pasando en Paraguay, y especialmente el silencio internacional. Lo que nosotros queremos hacer es que se ejerza presión desde afuera, ¿verdad? Para ver si podemos conseguir algo, un poco de justicia. Por supuesto que no vamos a conseguir del todo, pero por lo menos algo, ¿verdad? Porque es muy grave lo que está pasando y no podemos permitir, y queremos que nuestra lucha se visibilice, que se entere la mayor cantidad de gente posible, que llegue a los estamentos que pueden ejercer presión para que esto tome un curso un poco más claro, ¿verdad? Y eso, y nada, agradecerte por el espacio que nos estás dando. A vosotros por estar aquí, que sois los valientes, vamos. Yo sencillamente abro aquí, enchufo la electricidad y os pongo un micrófono, pero vosotros desde luego estáis haciendo una labor que es brutal. Pues gracias, Leticia. Cuéntanos algo, Clara. Queremos que desde aquí se nos escuche allá, que la prensa está ya manipulando muchísimo, entonces queremos que desde aquí hacer algo para que en Paraguay se nos escuche, se sepa, se entere la gente. Están muy cegadas, no participan, creen todo lo que cuenta la prensa. Entonces queremos, a través y por supuesto los organismos internacionales, que nos ayuden, que denuncien, que intervengan, que son personas, que es la vida de compatriotas que está ahora en juego, más los que ya perdieron la vida. Que se nos escuche, sobre todo, que se difunda esto. Pues un llamamiento interior ahí a Paraguay. Esperemos que este programa se mueva, ya haremos porque se mueva en redes en Sudamérica. Y Aitor, cuéntanos algo. Y la última pregunta, que no sé si al final la contestaste, si hay colaboración por parte de otras agencias, asociaciones, instituciones sudamericanas. Sí, dentro de Paraguay sí hemos encontrado muchísima colaboración de otros actores sociales, movimientos campesinos, CODEUPI, la Vía Campesina, Pastoral Social. Fuera de Paraguay hemos encontrado también, por ejemplo, en Uruguay bastante cobertura por parte del Frente Amplio, en Argentina también, Amnistía Internacional ha colaborado con nosotros, pero sí notamos que sigue esa barrera con Europa y que no encontramos tanta colaboración al otro lado del charco. Sobre todo en España, que es curioso porque España siempre ha tenido ese vínculo con Latinoamérica y siempre ha estado muy presente, y en este tema alguna cobertura ha dado el Mundo, muy poca el País, por esa particular campaña que tiene contra el socialismo del siglo XXI desde hace algunos años. Ajá. Algo ABC, pero muy poquita información sale de ese país que, como bien decían ellas, es el país del olvido. Sigue siendo un país desconocido para la ciudadanía española, desconocido para la política española, y quiero reivindicar también que desconocido para la justicia española, porque cuando la Audiencia Nacional abrió casos de enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad por la dictadura chilena y por la dictadura argentina, no lo abrió en Uruguay porque ya lo estaba abriendo la jurisdicción interna allí, se olvidó de Paraguay, que era el país donde se había descubierto el archivo del terror, que fue la base del operativo Cóndor. Ha sido un país olvidado para todos, ciudadanía, políticos y hasta incluso el Poder Judicial. El propio juez Garzón se olvidó de Paraguay. Es sintomático de hasta qué punto tenemos a ese país de la región del Cono Sur olvidado dentro de nuestro imaginario, ¿no? Ajá. Bueno, pues daros a los tres las gracias por estar aquí, que sepáis que estos micrófonos, bueno, pues cuando queráis están abiertos. Yo lo que sí que también os voy a pedir es que desde aquí os llamaremos a Paraguay y que, bueno, pues que la medida de lo que se pueda, a través de ese streaming, por supuesto, intentar dar la máxima información. Así que nada, estaremos en contacto y desde luego desde aquí, siempre que tengáis algo que contar, me llamáis, me mandáis un mail y tenéis un micrófono, me vengo, y si no me llevo el estudio portátil y os doy micrófono ahí donde estéis. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Aitor, muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo. A vosotras, chicas, por ese empuje que tenéis, que lo estáis ahí y seguís ahí, y al pueblo paraguayo porque parte de él, como decía Clara, despierte, ¿no? Que despierte ya de una vez del lavado de cerebro que tienen, como el nuestro, y al otro porque siga luchando, que se lo merece, y está en juego la libertad y la vida de la gente. Pues nada, nos vamos a despedir. Yo me voy a despedir con, como siempre en este programita, con alguna que otra pildorita, y esas pildoritas empiezan por esta grabación que he hecho, espero que no se oiga muy mal, que creo que va muy a tono de lo que hemos hablado aquí hoy y de lo que nos va a pasar aquí en España. Ya sabéis eso de cuando veas las barbas de tu vecino pelar,
pon las tuyas a remojar. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Bueno, pues para nosotros no es hora de morir, es al revés, es hora de vivir, es hora de despertar. Es hora de empezar ya a darnos cuenta de que no estamos solos, de que somos parte de, llámales aldea global, pero no solamente de eso, eres parte de tu familia, vecindario, ciudad, país, continente y mundo. Lo que le ocurre a tu vecino normalmente te suele ocurrir a ti. Aunque tú pienses que no puede llegarte, normalmente si te duermes y dejas que otros con intereses extraños accedan y te ganen la mano o ganen la mano que ellos quieren ganar, te pueden traer la misma desgracia que le están trayendo a los vecinos o a tus vecinos. Así que es hora desde aquí, desde España, de despertar ya de una vez. Nunca miramos a ese continente, a ese cono sur, nunca miramos a esos países que tan ligados están con nosotros y de los cuales tanto podríamos aprender. Podríamos aprender de esas oligarquías vendidas y tiránicas que abusan de ese pueblo. Podríamos aprender de esas grandes multinacionales que se alían con esa oligarquía, ¿verdad?, para crear un fascismo al final económico y social, ¿verdad? Y podríamos aprender de cómo luchar contra ellas, con ejemplos pues como los que nos han traído estos tres amigos hoy, como el que nos ha traído Leticia, Clara y Aitor, y podíamos comprender que aunque en un momento dado quizás no ganemos la guerra, sí que habrá momentos en los que podremos ganar batallas. Estamos escuchando la música ahora mismo de esa película, de Missing, de Costa Gabras, y es una película que ya os cuento, a mí me impactó muchísimo, porque justo el año antes había vivido con 10 años y teniendo una madre sindicalista, abogada, había vivido el golpe de Estado aquí en España y había tenido que encerrarme en mi casa con mi madre con una despensa llena de latas de conserva, esperando sin saber qué iba a ser de nosotros. Bueno, pues hay gente que vive ese miedo constante, que son esclavos constantes, día a día, y que su país está muchísimo peor que el nuestro, y desde aquí podemos ayudarles a ganar por lo menos una batalla más, que por lo menos ganen una batalla más, porque si hay que morir, mejor morir luchando que de rodillas. Así que nada, muchísimas gracias a todos, os pedimos desde aquí, desde el Vórtice, que distribuyáis este mensaje, que sea esto pues eso, ese lugar donde se oigan las voces que no se dejan oír en otros lugares, y que sea este el lugar, la plataforma desde la cual empezamos a ganar más y más y más batallas. Que paséis muy buena tarde, muchísimas gracias por escucharnos.
Esto, así como está, es una falta de respeto. ¿Cuál es el problema ahora? Es la tarea que nos... Para un poco, Martín, porque te conozco. Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, hasta que eso se le meta en la cabeza. Repitan. 3. En realidad nadie aprende, ¿no? Digamos, de forma forzada, no es aprendizaje. Lo cual es un adiestramiento canino. ¿Eso no es educación? ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron. Córtenla, Mariela, basta. Escuchame una cosa. La escuela tiene que ser un banco de experimentación, una apertura de posibilidades.